Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en estas reflexiones bíblicas de los días martes. El día de hoy, uno de los salmos a mi leal saber y entender más completos de todos los 144 que hemos reflexionado, leído y compartido. El Salmo 145, un salmo de 21 versículos con un compendio extraordinario. Reitero, uno de los más completos, a mi manera de ver, extraordinario, totalmente cargado de esa metodología, de ese ser, de ese hacer, de ese sentir que el Hijo de Dios debe tener. Bienvenidos a esta reflexión sobre el Salmo 145. Padre, queremos agradecerte en este tiempo, hora y lugar, Señor, por cuanto has tenido misericordia de nosotros, por cuanto tu amor, tu misericordia, tu piedad, Señor, tu acompañamiento han sido permanentes en nuestras vidas. Gracias por este día. Gracias por enamorarnos de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo y por tanto. Te clamamos, Padre, por las necesidades que tenemos tus hijos. Te clamamos, Señor, por el mundo, por los dirigentes. Te clamamos por nuestros seres amados, Padre. Guárdalos, ministralos y oriéntalos, Señor, en su caminar. Asimismo, Señor, danos sabiduría que viene de lo alto. Danos dominio propio. Danos la fortaleza. Danos, Señor, el depender totalmente de ti, por cuanto tú eres Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor. Bueno, sin más preámbulos, uno de los salmos más completos, el Salmo 145. Como siempre, eh, mi texto guía es esta versión Reina Valera de 1960. Más sin embargo, es básicamente el mismo en cualquiera de las versiones. Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos.
y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de todos los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová lo proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Mejor dicho, rey, wow. Ahí sí, como dirían los portugueses, espectacular, una cosa extraordinaria. Les decía que veía este salmo como uno de los salmos más completos, uno de los salmos de mayor riqueza. Les decía que veía este salmo como un extraordinario compendio para el creyente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan completo? Porque este salmo tiene tantos elementos para el creyente. Aquí, en este salmo, logro, gracias a la acción del Espíritu Santo, ver cuatro, cuatro elementos que son precisamente los que hacen de este salmo un salmo absolutamente completo. Cuatro elementos, cuatro tips, cuatro chispazos de alimento espiritual. Cosas escalofriantes, le digo sinceramente. Miremos cuáles son esos cuatro elementos que el Salmo 145 nos ofrece. Cada uno de los que comparte con nosotros a través de este canal podrá encontrar cinco, seis, siete, algunos incluso podrán encontrar uno o dos. Cada uno que haga su reflexión. Es importante hacerlo a través del Espíritu Santo en oración. Yo, particularmente, veo cuatro, no veo más. Es probable que hayan más. Perdón. El primer elemento que yo veo a través del Salmo 145 es algo que es trascendental para el creyente. Y es que este salmo enseña procesos. O sí, enseña procesos. Instruye en procesos fundamentales para el creyente. Enseña la periodicidad de la alabanza y de la adoración a Dios. Dice allí en el versículo 2, cada día te bendeciré. El punto es si nosotros cada día bendecimos a Dios o no. Allí nos están diciendo, es cada día. No es cada 8 días que usted vaya a su congregación o a su misa. Es cada día.
cada día. Nos enseña procesos. Nos dice, publicaré tu grandeza. Allí lo encontramos en el versículo 6 y en el versículo 12. Publicaré tu grandeza. Eso es, hablaré con orgullo, hablaré con amor, con pasión. No con pasión, sino con espacio, pasión. De la grandeza de Dios, de lo enorme que es Dios. Proclamaré, publicaré, daré conocimiento a los demás de la grandeza de Dios. Hay gente que le avergüenza hablar de Dios. Hay gente que uno le habla de Dios y, uy, no, no, no hables de eso. No, 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 vení. Déjame así. Yo no voy a cambiar de religión. ¿Quién te dijo que cambiaras de religión? ¿Mm? ¿Quién te dijo que cambiaras de religión? Nadie. Estoy hablando de la grandeza de Dios. Por supuesto, de mi Dios, del Dios en el que yo creo. Obviamente es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué, de Moisés, de Pablo, es el mismo. Que el Dios tuyo sea ese mismo, revisa de, ¿es el mismo? Excelente. Lo felicito, usted encontró la verdad. Y como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. De manera que enseña procesos. Cada día hay que alabar y glorificar a Dios. Enseña proclamación, metodología de compartir la palabra de Dios. Enseña alabanza de mi boca. ¿Usted cómo utiliza su boca? ¿Se acuerda del seminario de Santiago que hemos estado hablando de la boca? Uy, qué fuerte. Bueno, enseña procesos. Su boca es para alabar a Dios. Que toda palabra que salga de su boca sea para alabanza a Dios. En mi caso ha sido una permanente batalla. Por cultura, por decisión, por cualquier razón. Uno con los años se va volviendo ordinario para hablar, tosco para hablar, boquisucio que llamaban las abuelas. Pero bueno, eso se puede corregir. El problema es cuando uno con la boca la utiliza para mentir, para engañar, para timar a los demás, para subyugar a los demás. Ahí es donde viene el problema. Y la instrucción, el proceso que nos enseña Dios es, su boca es para alabar a Dios. Nos enseña a meditar, a pensar sistemáticamente, permanentemente en sus obras. A veces invertimos nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos da, lo invertimos en preocuparnos, en angustiarnos, en pensar cómo le vamos a hacer, en vez de pensar en las obras que Dios ha hecho, en vez de meditar en su palabra. Eso trae paz, tranquilidad. Socio, claro, como las cuentas se pagan solas. No, las cuentas no se pagan solas. Pero si usted revisa lo que Dios ha hecho en su vida, se dará cuenta que Dios no lo ha desamparado. No lo ha desamparado, que nos aquí. Que vaya mátese a ver si consigue con qué pagar las cosas, que es el planteamiento del mundo. O más bien, sea diligente en lo que Dios le ha encomendado, en las habilidades que Dios le dio. Confíe en Dios. Sea diligente, pero créale a Dios. Dios hará. Como diría Abraham, lo Jireh. Piénselo. Entonces, elemento número uno, Dios a través del Salmo 145 enseña procesos. ¿Qué procesos? Enseña a que la bendición y la alabanza es cada día. Enseña que puedo hablar y publicar y compartir la grandeza de Dios. Enseña que mi boca es para alabar y adorar a Dios. Enseña que debo meditar en su palabra. ¿Se da cuenta?
Y solo es el primer elemento. Con razón es un salmo tan grande y tan completo. Uno de los salmos más completos, si no el más completo. Cuatro aspectos que se vislumbran en la complejidad, en la riqueza de este salmo. Cuatro. Primero, nos enseña procesos. Ya vimos cuáles procesos. Elemento número dos, da muestras del infinito poder y amor de Dios a lo largo del tiempo. Este salmo nos habla de la grandeza de Dios en el pasado y claramente lo vemos en el versículo 4 y en el versículo 12, una vez más, donde este salmo nos dice, tu grandeza se ha visto, se ve y se verá de generación en generación. No de generación, sino de espacio generación. De generación en generación. Es decir, como dice la palabra, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Esa se queda, esa permanece, esa está. Y este salmo nos habla de esa obra que Dios ha hecho a lo largo del tiempo, de cómo de generación en generación se ha venido hablando, publicando, compartiendo la grandeza de Dios, la obra de Dios en el tiempo, en el pasado. Es una cosa escalofriante. Enseñanza número uno, nos enseña procesos. Enseñanza número dos, nos da muestras del poder de Dios en el pasado. O sea, el tiempo da testimonio de la obra de Dios. Está muy complicado ahora, muy sencillo. Pare, gire, mire hacia atrás y recuerde la obra de Dios. Y se da cuenta que si usted está en manos de Dios, pasa nada. Nada. Absolutamente nada. Y normalmente, cuando nos desgastamos pensando, divagando en lo peor que nos puede pasar, preocupándonos por cosas o que ya pasaron o que podrían, del verbo poder, pasar, normalmente las cosas no pasan. Y como diría el abogado mío, el lugar es más oscuro lo acogió la noche, gana este. Y de ahí hemos salido. Invertimos más tiempo en sufrir pendejamente que en recordar la grandeza de Dios. Qué tremendo. Cuatro enseñanzas. Número uno, nos enseña procesos. Número dos, da muestra del poder de Dios a lo largo del tiempo. Número tres, tremendo, es un salmo que muestra atributos de Dios. Algo en lo que en este ministerio hemos insistido permanentemente. Conocer a Dios, conocer los atributos de Dios, conocer el carácter de Dios. Algo que lamentablemente muchas personas no conocen. Incluso aún personas que se dicen ser creyentes o cristianos. Pregúntele cuáles son los atributos de Dios y que se los explique, que le explique qué es el atributo de Dios que está enunciando. Este salmo nos muestra y nos enseña atributos de Dios y no los explica. ¡Wow! ¿Y dónde? Claro, allí está. Versículo 8, versículo 20, cuando nos habla de la clemencia, Dios es clemente. Cuando nos habla de la misericordia, Dios es misericordioso. Y cuando nos habla en el versículo 21, 20, de que Dios es justo. Tres atributos. En un solo salmo, la palabra nos muestra tres atributos de Dios.
Tremendo, tremendo. Este salmo es duro. O sea, ya con que nos hayan enseñado los atributos de Dios, parte de los atributos de Dios, algunos de los atributos de Dios, ya con eso ganó, ya, pues, ¿para qué seguimos? No, pues ya, gol, es lo importante, escudriñar las escrituras. Este salmo es una cosa loquísima, una cosa extraordinaria, o sea, teológicamente orgásmico. Esto es una cosa, no, es que esto es sin palabras, le digo sinceramente, el Salmo 145 más completo que, mejor dicho, ¿m? Más completo que bingo de asilo, no le pares. Y vamos solamente en tres elementos de los cuatro. Usted imagina cuando llegamos al cuarto. Cuatro elementos en un solo salmo. Extraordinario. ¿Cuáles es que son? Nos enseña procesos, da muestras del poder de Dios en el tiempo, nos muestra atributos de Dios y cuarto y último elemento, establece la bendición de sus hijos. Ah, oh sí, después de que usted le dio la gloria a Dios, después de que usted utilizó su boca, después de que usted publicó su grandeza, después de que usted recordó lo que ha hecho Dios en el pasado. Después de que usted conoce los atributos de Dios, usted empieza a disfrutar de la bendición de Dios. Vélelo. Es extraordinario. ¿Y dónde lo ve? Allí el versículo 14 al versículo 19. Ve la bendición de Dios. Con un agravante, con algo que es complemento, con una cosa que es extraordinaria dentro de la bendición de Dios. En este caso, en el tema de la fe, el orden de los factores sí altera el producto. Oh, sí, claro. Y ya lo habíamos visto antes. Claro que lo habíamos visto. Cuando hablábamos de que hay que hacer buenas obras para ganar el cielo. No, venga, es al revés. Como yo ya tengo el cielo, entonces hago obras. ¿Recuerda Santiago? Capítulo 2. El orden de los factores sí altera el producto. ¿Y qué tiene que ver eso con la bendición de Dios para sus creyentes? Todo. ¿Por qué? Mire el orden en que llega la bendición de Dios a la vida del creyente. En este salmo está claramente establecido. Y no solamente está establecido, sino que menciona otros atributos de Dios. Dice la bendición de Dios del versículo 14 al 19. Dice, primero, sostiene al creyente. Sostiene al creyente. Segundo, levanta al creyente. Sostiene para que no se caiga, para que no quede postrado, como decía un salmo que leíamos para como el 50 y algo. El hombre que cae no quedará postrado, porque la mano de Dios estará allí para levantarlo. Recuerda, ya meditamos sobre él. Bueno, si vamos en el 145 fue porque ya pasamos por el 50 y algo. Sí, sostiene para que usted no caiga. Y si eventualmente, como dice Santiago, si alguno pecare, abogado tenemos. Si de pronto usted cae, Dios lo levanta. Ojo con la bendición, lo sostiene. Mire el orden, lo sostiene, lo levanta. Tercer lugar, lo alimenta. Le da el alimento que usted necesita, espiritual y material, físico. Para mucha gente el alimento es lo primero. En este orden, lo más importante es que usted esté de la mano de Dios para que Dios lo sostenga. Y si llega a resbalar, que usted tenga la capacidad y la sabiduría y la humildad ante Dios de dejarse levantar por Dios. Y en tercer lugar, ojo, en tercero, la Biblia. En cuarto lugar, esa bendición es para aquellos que se acercan a Dios. Creo que es primera de Pedro, donde dice acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. No estoy seguro de la cita. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. En este salmo dice aquellos que se acercan a Dios.
reciben la bendición de Dios. Ahora bien, Dios no es Roma, como para pensar que todos los caminos llevan a Roma. Lo importante es creer en Dios, no importa cómo, hay que creer en Dios. Venga, vuelvo y le digo, el orden de los factores sí altera el producto. Y sí importa cómo. De hecho, la Biblia es un claro compendio que le dice cómo hay que creer y cómo hay que acercarse a Dios. No es a su manera, no es como a usted le parezca, no es como a usted le enseñaron, es como dice la Biblia. Y si nadie le enseñó la Biblia, le recomiendo, es hora que vaya cogiendo una. Escudriñar las escrituras, dice la palabra. 4 elementos que tiene el Salmo 145. Escalofriantes. 4 elementos. Enseña procesos, da muestras del poder de Dios en el tiempo, enseña atributos de Dios. Y cuarto, establece la bendición a sus hijos. Un salmo completísimo, completísimo, pues es una cosa sorprendente. Y le tengo un dato, una curiosidad, un corolario de todo esto. ¿Cómo empieza este Salmo 145? Versículo 1. Empieza en alabanza a Dios. ¿Cómo sigue? Hablando de la historia, de lo que ha pasado. Versículos 4 y 7. Continúa hablando de los atributos de Dios. Versículos 8 y 9. Pasa a la proclamación de Dios, a hablar de Dios, a compartir de Dios. Versículos 10 y 13. De allí pasa la bendición del creyente. Versículos 14 al 19. Y adivine qué se sigue. La justicia de Dios. Versículo 20. Y después de que ha establecido la justicia de Dios, cierra. Adivine con qué. Con alabanza. Versículo 21. Qué hermosura de ciclo. Alabanza, historia, atributos, proclamación, bendición, justicia, alabanza. Es un salmo realmente extraordinario. Es un salmo maravilloso. A veces no somos conscientes de todo lo que el salmo nos dice, mucho menos de lo que nos dice el resto de la palabra de Dios. Le invito a que lea nuevamente el Salmo 145, a que haga un examen concienzudo, responsable, de cómo vive usted su fe en Cristo, conforme a lo que le plantea el Salmo. Mire a ver si gana el examen, o si al igual que yo, lo pierde en algunos puntos. Y si nos va mal en algunos puntos, en oración preguntemos cómo podemos completar el resto de la prueba, aprobándolos todos. ¿Qué debo hacer, Señor, para poder acogerme a tu palabra? Piensa en todo lo que hemos hablado, reflexione, aplique todo lo que dice este salmo a su vida, a su cotidianidad, a su momento histórico actual.